Para el cálculo de diagrama de fuerza cortante se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. El diagrama comienza en 0 y termina en 0. En tal caso, si al calcular el diagrama encuentran con que no inició en 0 y no terminó en 0, ese diagrama seguramente tiene un problema de cálculo. La consideración de signos. Cuando una carga va a desplazar la parte izquierda de la viga hacia arriba, se considera como una carga positiva. En contraste, si la carga va a aplicar y va a desplazar la parte izquierda de la viga hacia abajo, se considerará como una carga negativa. Se considerarán para las cargas a la izquierda del punto calculado, es decir, las cargas que se encuentren a la izquierda del punto que se está calculando son las que se van a tomar en consideración. A la derecha no nos interesan. En caso de existir una carga puntual, se calculará dos veces dicho punto, la primera sin considerar la carga y la segunda considerando la carga. Esto significa que al realizar el cálculo de uno de los puntos de la viga, si en este punto hay una carga concentrada o puntual, ese punto lo calculamos dos veces, la primera sin considerar la carga puntual y la segunda considerando la carga puntual. En consecuencia, en el diagrama de fuerza cortante, ese punto tendrá una línea vertical. Para el cálculo del diagrama de fuerza cortante, tendremos que comenzar primero por tener nuestro diagrama de cuerpo libre, donde aparece la carga y las reacciones implicadas. En este caso tenemos una viga simplemente apoyada con una carga concentrada al centro. Ahora bien, el segundo paso es el cálculo de las reacciones. Sabemos que nos apoyaremos de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que en este caso, como podemos observar, no hay fuerzas horizontales, entonces 0 es idéntico a 0. Con la sumatoria de fuerzas en Y, considerando hacia arriba positivo, aparece una carga negativa P, una reacción en A positiva y una reacción en B positiva. Es una ecuación con dos incógnitas, tiene infinito de soluciones, entonces ocupamos la ecuación de la sumatoria de momentos en A, considerando el sentido de giro antihorario como positivo. Y comenzamos a plantear la ecuación, aparece la reacción en A, su brazo de giro es 0, entonces la reacción en A por 0, porque el punto de interés está en A, entonces el brazo de palanca resulta ser 0. Luego, como planteamos que el sentido antihorario era positivo, la carga P, al ser un momento negativo el que produce la carga P, lo ponemos P por su brazo de palanca, que es L sobre 2, y todavía aparece una tercera carga, la reacción en B, que tiene un brazo de palanca igual a L y su sentido de giro es positivo. Continuamos con el álgebra. Para despejar RB, que es la incógnita de la ecuación, partimos de que P es una carga conocida y entonces tenemos que la reacción en B es igual a P sobre 2. Con esto ya podemos sustituir en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tendríamos menos P más la reacción en A más la reacción en B, pero ya conocemos el valor de la reacción en B, que es P sobre 2. Realizamos los despejes y tenemos que RA también es igual a P sobre 2. El siguiente paso es dividir la viga, de acuerdo a la experiencia, en los valores que consideremos necesarios. Como recomendación y como es el inicio de los cálculos, la dividimos, en este caso lo vamos a dividir en 4, y en un futuro podrían ustedes ya, después de más de la experiencia, dividirla en menos partes. Ahorita lo dividimos en 4 para observar el ejemplo. Entonces, una vez que se divide la viga, hacemos una tabla. En esta tabla vamos a poner el desplazamiento horizontal X del lado izquierdo y el valor de la fuerza cortante del lado derecho. Podríamos, de tener unidades, podríamos poner que esto está en metros o centímetros pulgadas, y en este caso que esto está en newtons o alguna otra unidad de fuerza. Ahora continuemos. La tabla, como habíamos aclarado hace un momento,
se dijo que iniciaba en 0 y terminaba en 0 y que se consideraban las cargas a la izquierda del punto de interés. En este caso, comenzamos en 0 y hay una carga concentrada, entonces el 0 se va a calcular dos veces. En L sobre 4, que es la primera división, no aparecen cargas concentradas ni distribuidas, entonces no se calculará dos veces. En L sobre 2 sí aparece una carga concentrada, la carga P, entonces L sobre 2 se calculará dos veces. En 3/4 de L no aparecen cargas nuevas ni cargas concentradas, se pone 3/4 de L. En L total tendremos dos puntos que calcular, uno sin la reacción en B y otro con la reacción en B. Como habíamos aclarado en las consideraciones, vamos a ver cómo sucede este asunto. Empezamos en 0. En 0 a la izquierda no hay cargas, entonces tenemos 0. Como ese punto se calcula dos veces, calculamos la reacción en A como la única carga que está atacando ese punto. Entonces 0 tendrá tanto 0 como el valor de la reacción en A, que es igual a P sobre 2. Pasamos a 1/4 de L. Nos encontramos aquí. Consideramos las cargas a la izquierda. No aparecieron cargas nuevas, entonces la reacción en A será igualmente el valor de la reacción en A, que es P sobre 2. Cuando llegamos a L sobre 2 y consideramos las cargas a la izquierda, L sobre 2 se va a calcular dos veces, una sin considerar la carga concentrada P y una considerando la carga concentrada P. Entonces en L2, sin considerar la carga concentrada P, únicamente a la izquierda sigue existiendo la reacción en A. En L sobre 2 se vuelve a calcular y ahora considerando la carga P, tenemos la reacción en A menos P. Recordamos que este signo depende de la consideración de signos que ya habíamos aclarado anteriormente, donde si la viga se va a cortar de esta manera sería de signo negativo y la carga P es lo que está haciendo. Entonces tendríamos la reacción en A menos P igual a menos P sobre 2. En 3/4 de L no aparecen cargas nuevas, entonces seguiremos trabajando con RA menos P, que es igual a menos P sobre 2. Estas reacciones en A también no habría problema que ya tuvieran planteado que pusiesen directo el P sobre 2. Eso no es problema. Entonces ya tenemos el cálculo de 3/4 de L y nos vamos a L. En el caso de L se calculará dos veces, una sin considerar la reacción en B, que nos da como resultado que tenemos las cargas a la izquierda, tenemos la reacción en A, la carga P únicamente, entonces tendríamos P sobre 2 menos P igual a menos P sobre 2. Y por último, cuando calculamos el punto de X igual a L, tendremos que considerar ahora sí la reacción en B, entonces se queda P sobre 2 menos P más la reacción en B, que también sabemos que vale P sobre 2, y esto será igual a 0. Y concretamos que inicia en 0 y termina en 0. Entonces el cálculo de la tabla debe de ser correcto. Ahora vamos a graficarlo. Entonces comenzamos en 0, es 0. Pero de ahí en 0 tenemos dos valores. El primero valor es 0 y el segundo es P sobre 2. En 1/4 de L sigue siendo P sobre 2. En L sobre 2 sigue siendo P sobre 2. Pero este valor se calculó dos veces. L sobre 2 es P sobre 2, que ya lo tenemos aquí. Pero también en L sobre 2 es menos P sobre 2. Lo cual nos arroja hacia acá abajo. Acá tenemos P sobre 2 y acá menos P sobre 2. Continuamos en 3/4 de L. Y en 3/4 de L el valor sigue siendo de menos P sobre 2. Para valor de L también otra vez tenemos nuevamente menos P sobre 2. Y el último valor, donde llegamos a L, regresamos a 0. Lo cual nos arroja un diagrama de fuerza cortante que inicia en 0 y termina en 0.